gracias Erin por la invitación a presentar este libro tan importante. Es una verdadera fiesta que Cristóbal y Paola, que Paola lo haya traducido y que Cristóbal lo haya publicado. Quiero organizar la presentación alrededor de una suerte de contextualización y explicación de por qué me parece que este es un libro tan importante y tan urgente hoy. Que me parece una pregunta que es particularmente, algo que es urgente subrayar la relevancia de los libros académicos de humanidades hoy en el contexto de la crisis de humanidades, crisis presupuestarias, el exceso de publicación en las humanidades que hace que a veces se pierda de vista la relevancia de las intervenciones más importantes. Y creo que los libros que son más potentes en nuestro campo son libros que constituyen su objeto de estudio y las preguntas alrededor de las que se organizan y de los archivos que visibilizan, archivos que, como es evidente en el libro de Erin, no preexisten a la interrogación que los visibilizan. Alrededor de, por un lado, preguntas y construcciones de objetos que son relevantes y nuevos para la disciplina, el interior de la disciplina, en un campo de estudios específico, pero también que interrogan un problema político-cultural que trasciende la inscripción institucional y disciplinaria que define su intervención académica más específica. Es decir, que son libros que por un lado redefinen en función de su pregunta, de la construcción de su objeto de estudio, los límites, las posibilidades y las potencialidades de la disciplina, pero también que la trascienden para identificar y reconceptualizar problemas, insisto, político-culturales que trascienden el quehacer de las humanidades. Es decir, los libros que son académicos y políticos. Y este es evidentemente el caso de Inquisiciones figurativas, que propone que el archivo luso-hispánico de la Inquisición y las formas en las que el siglo XX procesó y ficcionalizó ese archivo luso-hispánico de la Inquisición, que tiene mucho para enseñarle a quienes les interesa pensar la potencia de la ficción para intervenir en debates hipercontemporáneos sobre la tortura, entre otras cosas. Quiero decir también que la estructura, es algo que quiero decir dos o tres cosas más descriptivas antes de pasar a definir cuáles son estas intervenciones disciplinarias y políticas. Una de las cosas que me parece más interesante del libro es esta idea de que la estructura formal de la escena de interrogación y tortura y la estructura formal de la figura del marrano iluminan tanto el problema de la tortura como práctica sádica para legitimar la autoridad del Estado como estado de excepción, y no, como se supone, que lo deja claro en el libro, para descubrir una supuesta verdad que no existe detrás del silencio del marrano o del torturado. Y hay una cosa que es, voy a volver sobre esto después, pero la idea que es una línea de continuidad en el trabajo de Erin desde... En realidad tendría que haber empezado diciendo, Erin y yo nos conocemos desde que éramos burretes, y hay una preocupación y una línea de investigación en el trabajo de Erin que se mantiene con una estabilidad y una productividad notable, que es la interrogación ética, que está presente en su primer libro, que se llama The Wandering Signifier, Retóricas de los judíos en la literatura latinoamericana, y otro volumen que editó que se llama
sí, Ethics of Latin American Criticism, la ética de la crítica latinoamericana, ¿no? Digamos, y que creo que se cifra esto en una pregunta, cito de la página 37, ¿qué demanda política o ética puede hacer el espectro del marranismo? Algo que es siempre ya espectral. Es decir, cómo en el trabajo de Erin, y en este libro en particular, está siempre presente la preocupación respecto de cómo pensar la relación de necesariedad entre literatura o ficción. En realidad, varias veces escribí literatura que en realidad no es literatura, es ficción, ¿no? Porque es la ficcionalidad del texto, sea en literatura, en teatro, en cine o en el discurso social. Es decir, la relación de necesariedad entre ficción y la emergencia de una subjetividad ética. O mejor, cómo pensar una ética de la lectura crítica, o cómo la lectura crítica, que no busca la verdad del secreto, sino que subraya la relación indisociable entre secreto y sentido, que para Erin es una posible definición de construcción, supone la interpelación del lector como sujeto ético. Es decir, entre otras cosas, una de las cosas súper interesantes que hace Inquisiciones Figurativas es que se puede leer como bueno, iba a decir un manual, pero no un manual, no es un manual. No se engañen, no es un manual. Un ejemplo de cómo activar éticamente a la literatura. Lo menciono ahora muy rápido, la figura del marrano como síntoma y como ruina y espectro que visibiliza la crisis de la identidad diferencial, entendida como la presencia imposible de lo que es idéntico a sí mismo, la imposibilidad de toda identidad, la crisis de la posibilidad misma de la identidad, que abre el campo conceptual hacia la posibilidad de la deconstrucción y de la dislocación marrana del hispanismo. Y esta me parece que es otra de las cosas, voy a volver a lo mejor muy rápidamente sobre esto después, pero lo digo ahora, a lo mejor no vuelvo después y lo digo ahora. Y la otra cuestión que me parece fundamental y increíblemente relevante en el contexto disciplinario de las humanidades, de este libro, es cómo la figura del marrano funciona como una dislocación de la ideología latinoamericanista del campo de estudios latinoamericanos. Es decir, cómo hay una redefinición o una deconstrucción de esta ideología particularista, identitarista del campo de estudios latinoamericanos alrededor de la figura del marrano y su secreto. Entonces esto tiene que ver, son algunos puntos que tienen que ver con lo que nos interesa a nosotros, bueno, muchos de nosotros que estamos acá como académicos, algunas de las intervenciones importantes que el libro de Erin hace específicamente en un marco disciplinario. Pero creo que lo que vuelve al libro especialmente importante y relevante es que, cifrado entre líneas de este libro académico, de esta intervención disciplinaria, está la intervención política del libro. La interrogación de la crisis contemporánea del republicanismo liberal del Estado norteamericano. Es decir, que el libro de Erin es un libro sobre literatura luso-hispanoamericana y es un libro sobre tortura, y también no es solamente un libro sobre tortura y un libro sobre el archivo de las ficciones luso-hispanoamericanas sobre la tortura. Y esto es algo que, bueno, lo voy a decir muy rápido porque seguro que muchos lo saben, pero algunos no tal vez, que es cómo Erin enmarca el problema, la pregunta central del libro alrededor de la emergencia durante los primeros, digamos, 15,
16 años del siglo XXI de Abu Ghraib, lo que se llaman black sites, que son los centros de detención clandestinos del ejército norteamericano ubicados en bases militares en el extranjero, una muy importante en Alemania, pero en todo el mundo, y la prisión militar de Guantánamo Bay. Todos sitios donde de detención ilegal, clandestinos, digamos, donde el Estado, donde el republicanismo liberal del Estado americano se clandestiniza, a la manera que no es tan ajeno ni poco familiar para los lectores argentinos. Y entonces, y sobre todo también lo que se llamó los memoranda de la tortura, the torture memos, que los escribió un abogado que se llamaba John Yoo en el año 2003, a pedido de Dick Cheney y George Bush,